Buenas tardes con todos. Bienvenidos al presente curso. El taller que me toca desarrollar es el tema shock. A menudo, como profesionales de salud, nos podemos encontrar con situaciones que peligran la vida. Una de estas situaciones y una de las causas más frecuentes de mortalidad, tanto en las emergencias hospitalarias como intra-UCI, es una condición de shock. Tenemos varios mecanismos que conllevan a esta situación de extrema gravedad. Vamos a comenzar desarrollando algunos conceptos básicos, pasaremos por algunos temas de fisiopatología, elementos diagnósticos y terapéuticos, tales como uso de vasopresores, la elección del mejor vasopresor, el uso adecuado de fluidoterapia, tanto inicial como de mantenimiento. Quiero que todos desarrollemos lentamente el curso. Acompáñenme para desarrollar el contenido. Estimados asistentes, vamos a comenzar viendo el tema de shock. Definamos al shock como un estado de falla circulatoria asociado a una inadecuada utilización de oxígeno por las células. Entonces, normalmente nosotros tenemos un aporte de oxígeno, también llamado delivery de oxígeno, y tenemos una extracción o un consumo de oxígeno. Cuando hay un desequilibrio entre el aporte y el consumo, existe una condición denominada disoxia. Esa disoxia nos lleva a una utilización deficiente del oxígeno, con la consiguiente acidosis láctica y disfunción orgánica. Entonces, esa es la definición esencial del shock. De ahí que el shock tenga diferentes definiciones de acuerdo a la causa. Por ejemplo, si hablamos de shock séptico, nosotros tenemos una definición muy parecida, ¿no? Pero en la cual se pone especial ahínco en la disfunción orgánica determinada a través del score-SOFA. Si hablamos, por ejemplo, de un shock cardiogénico, nosotros tenemos también un énfasis en la disfunción, pero ya con valores preestablecidos de presión arterial o de caída de presión arterial. Vamos a desarrollar un poco de la epidemiología. Tenemos que en las salas de emergencia, la principal causa de shock es el shock distributivo. Y de este shock distributivo, tenemos que el shock séptico es el primer lugar. ¿Ok? Tenemos algo un poquito menos frecuente, pero de todas maneras se ve con relativa frecuencia, el shock cardiogénico. Dentro del shock cardiogénico tenemos dos perfiles de pacientes. Tenemos el perfil del paciente agudamente descompensado, como por ejemplo un paciente con infarto de miocardio. Y tenemos el perfil del paciente que no está agudamente descompensado, que puede ser una falla cardíaca crónica en estadio terminal. También tenemos algunas valvulopatías que pueden desencadenar un shock cardiogénico. El shock hipovolémico representa, por lo menos en la población adulta, el tercer lugar. Tanto las pérdidas gastrointestinales como las pérdidas hemorrágicas o traumáticas pueden ocasionar un shock hipovolémico, como vamos a ver posteriormente. Y hay un menor porcentaje que representa solamente el 4% como causa de shock, donde principalmente pues tenemos al shock obstructivo, por ejemplo un neumotórax a tensión, una embolia pulmonar. Bueno, entonces decíamos dentro de la fisiopatología que shock, definitivamente el estado de shock como si es diferente al estado de hipotensión arterial, de tal forma que podemos tener pacientes hipotensos que no se encuentran en estado de shock y podemos tener pacientes en estado de shock que no tienen hipotensión arterial, sino más bien se pueden manifestar como cualquier otra manifestación de disfunción circulatoria. Entendamos algunos conceptos. La presión arterial medida como tal, desde el punto de vista macrohemodinámico, es igual al gasto cardíaco, que es el volumen latido minuto, por la resistencia vascular sistémica, que lo dan básicamente el tono vascular periférico. El gasto cardíaco, a su vez, es igual al volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si tengo un volumen sistólico aproximado de 50 mililitros latido a latido y una frecuencia cardíaca de 70 o 80
latidos por minuto, entonces tendremos un gasto cardíaco de aproximadamente 4.5 litros por minuto, que es aproximadamente la cantidad o el gasto cardíaco en el adulto. Estamos hablando de aproximadamente 5 litros por minuto. A su vez, el gasto cardíaco o el volumen sistólico depende de 3 factores: la precarga, la poscarga y la contractibilidad cardíaca. La precarga no es otra cosa o no viene determinado básicamente por la interrelación entre la volemia que se encuentra dentro de la capacitancia venosa y el tono vascular venoso. Entonces tenemos el retorno venoso, que consiste básicamente, como mencionamos, del tono vascular y la volemia. Para desarrollar un poquito más este concepto, nosotros tenemos que dentro de las venas el volumen se encuentra contenido de 2 maneras. Tenemos un volumen que le voy a poner acá estresado y un volumen no estresado, que es decir, un volumen que se encuentra a tensión y un volumen que no se encuentra a tensión. El volumen estresado representa aproximadamente 30%, mientras que el volumen no estresado representa 70%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una reserva de volumen no estresado de aproximadamente 40%, que bajo determinadas condiciones adrenérgicas nos pueden ayudar a mantener la presión arterial. Bueno, también tenemos como dependiente del volumen sistólico a la poscarga, pero sobre todo a la poscarga proximal, es decir, a la resistencia arterial a la salida del ventrículo izquierdo, de tal forma que algunas condiciones, como por ejemplo una estenosis aórtica severa, puedan desencadenar una disminución severa del volumen sistólico a consecuencia de un patrón obstructivo dependiente de la poscarga. El volumen sistólico también depende de otro factor importante, que es la contractibilidad. La contractibilidad no es otra cosa que aquella propiedad del cardiomiocito de generar fuerza contráctil. Entonces, nosotros no hay forma de medir directamente la contractibilidad. Generalmente hacemos un derivado, ¿no? Que es básicamente, pues, a través de la ecocardiografía nosotros podemos determinar, por ejemplo, la fracción de eyección, ¿no? O el rendimiento cardíaco. Entonces, la contractibilidad es importante porque cuando hay una disminución severa en la contractibilidad, se activan mecanismos neurohumorales para responder a este estado de shock. Entonces decimos volumen sistólico, precarga, que a su vez depende del volumen estresado adrenérgico, y el volumen no estresado, poscarga, y una propiedad intrínseca del cardiomiocito que viene a ser la contractibilidad. Entonces, tal es así que una hipotensión arterial es muy frecuente en el estado de shock. Sin embargo, no es estrictamente necesario, como lo mencionamos. Puede ocurrir en ciertas condiciones donde hay suficiente reserva adrenérgica, sobre todo en los pacientes muy jóvenes, donde la presión arterial se mantenga pese secundaria a una gran respuesta adrenérgica, ¿no? Sin embargo, el paciente igualmente puede estar en shock. Entonces, cualquier alteración de estos componentes, por ejemplo, una disminución de la precarga, un aumento de la poscarga, una disminución de la frecuencia cardíaca, puede desencadenar una hipotensión arterial. Pero ¿cuándo decimos que el paciente está en shock? Realmente cuando toda esta descompensación de mecanismos macrohemodinámicos, ¿no? Entonces tenemos macrohemodinámicos, tenemos los mecanismos macrohemodinámicos, nos van a llevar a una alteración en los mecanismos microhemodinámicos, ¿no? Entonces, la microcirculación o el mecanismo microhemodinámico se caracteriza por una elevación del lactato, un exceso de base alterado, menos de -2, ¿no? Generalmente menos de -5, ¿no? Y indirectamente, pues, a través de identificar una disfunción orgánica. Entonces, tenemos básicamente que para que digamos que haya shock, tiene que haber esta especie de acoplamiento entre una disfunción macrohemodinámica y una disfunción microhemodinámica. De forma sencilla, el flujo sanguíneo depende de 2 factores: la diferencia arterial
y venosa de presión sobre la resistencia. Sin embargo, a nivel de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo existe un mecanismo de autorregulación que no hacen que esta fórmula sea estática. Entonces, acompáñenme a la pantalla grande para desarrollar el presente concepto de autorregulación en cada uno de los tejidos. Ahora vamos a desarrollar algunos conceptos básicos de fisiología para que podamos entender lo que ocurre en los estados de shock. En el presente gráfico les he traído una curva de presión-flujo. Entonces, a determinada presión, acá en la parte inferior, nosotros tenemos que puede haber fluctuaciones de presión. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Que no se modifique el flujo, y para eso el organismo tiene mecanismos compensadores. Como nosotros podemos ver, tiene un rango de presiones de autorregulación que generalmente puede ir entre presiones arteriales medias entre 50 o 60 hasta 160 o 180 dependiendo del órgano del que estemos hablando, ¿ok? Entonces, entre esas fluctuaciones de presión arterial, el flujo se mantiene. Sin embargo, cuando ya entramos en una situación de hipoperfusión, que es en sí la definición de un estado de shock, ¿qué es lo que ocurre? Que la presión y el flujo se vuelven directamente proporcionales, como podemos observar en el presente gráfico. Es decir, se pierde la autorregulación. Entonces, para explicar mejor este concepto, vamos a ir a la parte izquierda del gráfico de la siguiente manera. Entonces, diríjanse a la parte inferior. En la parte inferior lo que ocurre en una situación, por ejemplo, fisiológica, es una caída de la presión arterial media, por ejemplo, o la presión arterial sistólica, de 100 a 70, ¿ok? En la parte inferior. En la parte media, ustedes pueden ver lo que ocurre con el flujo, es decir, el flujo aumenta como mecanismo compensatorio. Está aumentando el flujo, que podemos evidenciar acá, un aumento del flujo, a costa de una caída de la resistencia, es decir, una vasodilatación, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el siguiente gráfico para ver específicamente lo que pasa con el órgano más afectado en los estados de shock. Entonces acá tenemos la autorregulación renal. Entonces, ¿qué ocurre? Igual ustedes pueden ver en la parte inferior que tiene su curva de sus presiones. Entonces su curva de autorregulación está entre la línea discontinua entre 80 y 170 aproximadamente, donde podemos ver acá la línea roja, se mantiene el flujo sanguíneo renal, que corresponde aproximadamente a 20% del gasto cardíaco. Entonces ustedes pueden ver que el riñón, mientras se encuentre en una presión arterial sistólica entre 80, en una presión arterial media, perdón, entre 80 y 170, mantiene su flujo, ¿ok? Esa es la curva del riñón. Entonces, ¿qué pasa en situaciones de shock? Cuando la presión arterial media cae menos de 80 o menos de 70, inmediatamente se vuelve una relación lineal, es decir, a menor caída de presión arterial media, hay más caída de flujo sanguíneo renal, y por lo tanto eso se manifiesta como una disfunción renal muy frecuente en los estados de shock. En el presente gráfico hay otro concepto que quiero desarrollar con ustedes, que es la relación del consumo o VO2 con el transporte o el aporte de oxígeno, que es el VO2 en la región inferior del gráfico. Entonces, ¿qué ocurre? El transporte de oxígeno depende principalmente del gasto cardíaco y el consumo de oxígeno depende básicamente de la tasa metabólica basal, de tal forma que tenemos una reserva importante. ¿Por qué? Porque el organismo, durante esta parte horizontal, que es la zona independiente, compensa toda caída del transporte con un aumento de la extracción. Entonces, de tal forma que el consumo de oxígeno o VO2 se encuentra en una pendiente plana. Sin embargo, cuando entramos en la zona dependiente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre básicamente es que se llega a ese límite de extracción, y ese límite de extracción ya la curva se vuelve dependiente. Es decir, a menor transporte o DO2 existe también menor
consumo, mayor extracción que ya llegó al límite y por lo tanto hay una caída lineal del VO2 que se manifiesta como metabolismo anaerobio y elevación del lactato. Bueno, entonces acá tenemos algunas fórmulas que nos van a ser útiles al momento de interpretar la gasometría, por ejemplo, arterial o venosa de un paciente en shock. En la parte superior tenemos al contenido arterial de oxígeno. No, primero la parte media, que es la entrega de oxígeno que vimos anteriormente, que se mantiene actualmente todavía, en relación lineal con el VO2, que se determina mediante la siguiente fórmula: contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco, teniendo en cuenta que el gasto cardíaco, ¿no?, es el factor principal que va a determinar el delivery o la entrega de oxígeno. Y a su vez, el contenido arterial de oxígeno viene a ser la hemoglobina por un factor de conversión de 1.39 por la saturación de oxígeno más 0.03 por la presión arterial de oxígeno. Es decir, la intervención que tiene la presión arterial de oxígeno es menor en relación con la intervención que tiene el valor de hemoglobina. Es por eso que en los estados de shock hipovolémico hemorrágico la prioridad se convierte inmediatamente en la reposición de hemoglobina. ¿Ok? En la parte inferior vemos el VO2. ¿Y para qué nos va a servir el VO2 o consumo? Para nosotros, de forma indirecta, saber si ese paciente tiene mucha extracción o poca extracción de oxígeno. Entonces, el VO2 vendría a ser la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso por el índice cardíaco. ¿Cómo nosotros sabemos si este paciente tiene mucho VO2 o poco VO2? A través de la saturación venosa de oxígeno. De tal forma que si el paciente tiene baja saturación, nos indica que este paciente tiene mucha extracción de oxígeno. Entonces, importante grabar estas formulitas: la dependencia del VO2, del gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. ¿Ok? Después de la explicación de estos conceptos, volvamos a las diapositivas para continuar la exposición del tema. Ahora lo que nos toca ver es cada uno de los tipos o subtipos de shock. Ya vimos la parte macro, ahora veamos la parte específica. En el shock cardiogénico hay una falla primaria, generalmente del ventrículo izquierdo, aunque recordemos que por interdependencia ventricular también la falla puede estar dentro del ventrículo derecho. Entonces digamos que hay una disminución final del gasto cardíaco, a consecuencia tanto de una disminución intrínseca como puede ser también una disfunción secundaria a las cargas que tenga el corazón. Entonces, sea como sea, hay una disfunción del gasto cardíaco, una falla primaria cardíaca. Esa falla primaria cardíaca lo que genera es una activación inicial del sistema adrenérgico y por lo tanto en los estados de shock cardiogénico normalmente tenemos pues una disminución del gasto cardíaco con un mecanismo compensatorio que es una elevación de la resistencia vascular sistémica. ¿Ok? Es importante ver eso. Ahora, ¿pero qué pasa dentro de los tejidos? Hace un momento hablábamos del DO2 y el VO2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el shock cardiogénico? El VO2, que es el consumo de oxígeno, ¿no?, viene determinado básicamente por la diferencia entre el DO2, como ya lo hemos mencionado anteriormente, menos la extracción de oxígeno. Entonces, en este shock cardiogénico se asume que los mecanismos moleculares de extracción están intactos. ¿Por qué? Porque hay una falla primaria de bomba. Entonces, la extracción de oxígeno estará incrementada. A consecuencia de ese incremento de la extracción de oxígeno, lo que ocurre con nuestra saturación venosa central de oxígeno es que vamos a tener una saturación venosa de oxígeno central disminuida. ¿Ok? Entonces eso es lo que ocurre. Esta disminución de la saturación venosa de oxígeno es directamente proporcional a la caída del gasto cardíaco. De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, en un paciente con shock cardiogénico, la forma de evaluar el gasto cardíaco, a forma de medición, o por ejemplo un derivado indirecto como la fracción de eyección o el volumen sistólico, yo lo que estoy evaluando, y si con eso junto una medida, digamos como una saturación venosa de oxígeno, ¿no?, yo lo que estoy evaluando en realidad es pues que existe un patrón hemodinámico macro y micro de shock cardiogénico.
Ahora, normalmente nosotros tenemos dentro del shock cardiogénico, acá tenemos presiones de llegada, que son llamadas también presiones de llenado. Por ejemplo, una presión de llenado bastante famosa es la presión venosa central. Entonces, en este tipo de pacientes nosotros vamos a tener de forma directa o indirecta una elevación de la presión venosa central, que a veces lo podemos evaluar como por ejemplo una distensión de las venas yugulares. Entonces, todo este patrón, gasto cardíaco disminuido, resistencia elevada, saturación venosa de oxígeno baja y presión venosa central alta constituyen un shock cardiogénico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vemos a este paciente cuando le medimos las funciones vitales? Pues definitivamente a consecuencia del gasto cardíaco lo primero que se activa es el sistema adrenérgico. Entonces lo que vamos a ver es un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces cuando yo hago una interrelación de la presión arterial sobre la frecuencia cardíaca, que la presión arterial ya dijimos que puede estar normal o disminuida, pero sin embargo la frecuencia cardíaca siempre va a estar elevada a consecuencia de este mecanismo compensador, salvo que haya un fallo primario en la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a tener esta relación que también llamamos en la práctica clínica índice de shock sistólico, lo vamos a tener generalmente más de 0.8 y en algunas condiciones más de 1.2. A más índice de shock, ese paciente tiene más respuesta compensadora y por lo tanto ese paciente está peor. De tal forma que nosotros en última instancia clasificamos al paciente en shock cardiogénico en 4 tipos, de acuerdo a que si se encuentra en riesgo o si definitivamente ya pasaron o ya nuestros mecanismos compensadores han sido depletados. ¿Ok? Clínicamente encontramos un paciente, como todo paciente con shock, con alteración del estado mental, una piel moteada, inicialmente fría, casi siempre fría, oliguria, porque el riñón es el primero que se afecta a consecuencia de la hipoperfusión, y naturalmente pues alteración a nivel de la microvasculatura. El shock cardiogénico puede ser generado a consecuencia de un daño a nivel intrínseco del miocito, como una isquemia cardíaca, un CKST elevado, arritmias cardíacas, por ejemplo, cuando hay una frecuencia cardíaca muy alta, hay una disminución del tiempo de llenado diastólico. Generalmente cuando hay frecuencias cardíacas más de 160, decimos que es una alteración del llenado diastólico. Si tengo un paciente que ingresa con una frecuencia cardíaca de 200, 205, 210, por ejemplo, y en estado de hipotensión arterial, yo debo asumir que hay una disfunción del llenado diastólico. Por eso es que muchas veces en estos pacientes que ya llegan a shock a consecuencia de frecuencias cardíacas muy altas, lo que se indica es la cardioversión eléctrica. También podemos encontrar pacientes con arritmias con frecuencias cardíacas bajas, ¿no? Los famosos bloqueos. Entonces, cuando tenemos un paciente bloqueado, también si tiene una frecuencia muy baja puede ocasionar un estado de shock. Tenemos pacientes valvulares agudos en el contexto de un infarto agudo de miocardio, donde puede haber, por ejemplo, desprendimientos velamentosos, o fallas cardíacas valvulares crónicas agudamente descompensadas. Por último, también tenemos dentro del shock cardiogénico algunos fármacos que son especialmente cardiotóxicos, como por ejemplo los beta bloqueantes, muy utilizados dentro del manejo de las arritmias o los infartos, los calcioantagonistas, los digitálicos, o incluso algunos medicamentos que se utilizan dentro de la quimioterapia pueden generar cardiotoxicidad y secundario a ello un shock cardiogénico. ¿Cómo manejo el shock cardiogénico? La mortalidad del shock cardiogénico, dependiendo del lugar donde se maneje, es cercana al 50 a 70%. Entonces, este shock es uno de los más mortales. El manejo primario es el manejo de la causa que ha generado el shock. Por ejemplo, si tenemos que la causa más frecuente de shock cardiogénico es un estado de isquemia cardíaca, el tratamiento será el cateterismo cardíaco. El uso juicioso de fluidos puede ayudar a que ese paciente no tenga una congestión pulmonar. Entonces, los fluidos nunca van a ser la prioridad en el shock cardiogénico. Entonces decimos acá fluidos solamente conservadores. Generalmente estos son pacientes que no son respondedores al fluido por ya una falla intrínseca, ya no son respondedores, ¿ok? El soporte vasopresor debe ser temprano junto con el soporte inotrópico. Ahora no olvidemos que acá lo que buscamos nosotros dentro de los vasopresores es una estimulación de tipo
beta, ¿no? Una estimulación de tipo beta, y para ello utilizamos algunos fármacos como la noradrenalina, la adrenalina o la dobutamina, ¿no? Este tema lo vamos a desarrollar posteriormente. El paciente que tiene un shock cardiogénico, dijimos que tenía una elevación del VO2, y el soporte mecánico, la sedación o incluso la parálisis en pacientes mucho más graves, lo que nos va a ayudar es a disminuir un poco el VO2 y equilibrar un poquito este desbalance VO2 que existe en este tipo de pacientes. La sobrecarga de fluidos puede ser muchas veces uno de los problemas fundamentales en el shock cardiogénico, para lo cual se tendrá que hacer uso de diuréticos para control de volumen. Entonces, siempre tener en cuenta que dentro del manejo del shock cardiogénico, lo principal es el manejo de la causa, y el resto son medidas temporales para evitar que ese paciente tenga una mortalidad, sobre todo inmediata. El shock séptico, vamos a desarrollar un poquito el shock séptico. El problema primario ya no va a estar dentro del corazón, sino va a estar básicamente en los vasos sanguíneos. ¿Qué va a ocurrir con los vasos sanguíneos? Van a estar pues definitivamente dilatados. ¿Y cómo creen que va a estar la resistencia vascular sistémica? La resistencia vascular sistémica ya no va a estar disminuida, sino va a estar primariamente elevada. Esa resistencia vascular sistémica elevada, que normalmente la resistencia vascular es un mecanismo compensador, se afecta de forma primaria en el shock séptico. Y el mecanismo compensador en este caso lo dará el corazón. Entonces, ¿qué ocurrirá? Va a haber una elevación de la frecuencia cardíaca. Como nosotros estamos viendo hasta el momento, la mayoría de los estados de shock conllevan como mecanismo compensatorio una elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos que el primer mecanismo compensatorio de una resistencia vascular sistémica acá es disminuida, una resistencia vascular sistémica muy disminuida, pues va a ser una elevación primaria de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa en el shock séptico? Todo el volumen queda dentro del sistema intravascular dilatado. Entonces, hablábamos hace un momento del volumen estresado, del cual depende básicamente de los receptores noradrenérgicos y del volumen no estresado. En este caso, lo que ocurre básicamente es que hay una predominancia de volumen no estresado, ¿no? Porque hay una vasodilatación y pérdida del tono, sobre todo venoso, y también del tono arteriolar. Entonces, esta vasodilatación ocurre a nivel sobre todo capilar, que es donde ocurre el intercambio de gases. Secundario a eso, el shock séptico muchas veces se acompaña de una disfunción miocárdica. Más o menos 20 a 30% de los shock sépticos ya tienen una disfunción miocárdica al inicio de la enfermedad. Entonces, vamos a ver el patrón hemodinámico del shock séptico. Decimos que tenemos acá por un lado la resistencia vascular sistémica, que va a estar disminuido de forma primaria, el índice cardíaco y la frecuencia cardíaca, es decir, la respuesta cardíaca va a estar aumentada, ¿no? Tenemos las presiones de llenado que van a estar primariamente disminuidas y posteriormente, si hay disfunción cardíaca, aumentadas. ¿Y cómo creen que estará nuestra saturación venosa de oxígeno? Nuestra saturación venosa central de oxígeno. Pues nuestra saturación venosa central de oxígeno, en estos casos, va a estar aumentada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en el shock séptico hay otros factores que desencadenan que haya una disfunción mitocondrial y por lo tanto un uso inadecuado del oxígeno. Entonces, en el shock séptico juegan papeles mucho más importantes, más complejos que en el shock cardiogénico. Por eso es que se considera incluso como una entidad muy separada, con un patrón muy específico. Entonces, inicialmente son pacientes que vienen incluso con shock caliente, es decir, con extremidades calientes. ¿Por qué? Porque las presiones periféricas, ¿no? Al haber vasodilatación hay ingurgitación de sangre dentro de los capilares periféricos. Entonces se considera que estos pacientes con shock séptico inicialmente pues tienen este estado de shock también llamado caliente, ¿no? Justamente por estas características. La forma de reconocer si se trata de un paciente, por ejemplo, con shock séptico, ¿no? A diferencia del shock cardiogénico, donde hablábamos del índice de shock sistólico,
Cuando hablamos de shock séptico, nosotros hablamos de un índice de shock, que es el índice de shock diastólico. ¿Por qué? Porque hay una alteración primaria en la resistencia vascular sistémica. Entonces lo que cae acá es la presión arterial diastólica y secundariamente un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces a eso se le llama, a la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial diastólica, le llamamos índice de shock diastólico. Ese valor, cuando se encuentra más de 2, es altamente predictivo de un cuadro de shock séptico. A su vez, la presión de pulso, que no es otra cosa que la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, ¿cómo creen que se encuentra en este caso? Al haber una caída de la presión arterial diastólica, esta presión de pulso se va a encontrar elevada, generalmente por encima de los 40 milímetros de mercurio. A diferencia de en todos los otros tipos de shock, donde tenemos que la presión de pulso en el resto de estados de shock va a estar acortada, disminuida, ¿ok? Generalmente por debajo de 20 milímetros de mercurio. El tercer tipo de shock es un shock hipovolémico. Entonces, ¿qué pasa en el shock hipovolémico? Hay una pérdida de volumen intravascular, ¿ok? De causa arterial o venosa. A consecuencia de esta pérdida intravascular, lo que ocurre es una disminución del retorno venoso. Al no haber suficiente retorno venoso para que haya una dilatación ventricular, es decir, una disminución del volumen telediastólico y por lo tanto de la precarga, secundariamente a eso hay una caída del gasto cardíaco y posteriormente todo lo que viene es las consecuencias pues, de una hipoperfusión arterial. ¿Cómo se encuentra este paciente? Igualmente, la respuesta inicial es un aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿ok? Por lo tanto, es un paciente que se va a encontrar frío y taquicárdico. Por lo tanto, el índice de shock sistólico nos va a ser de bastante utilidad, por encima de 0.8 o por encima de 1.2. Las causas de shock hipovolémico pueden ser dos, pueden ser por pérdidas gastrointestinales o pérdidas no hemorrágicas, por ejemplo, no hemorrágicas, puede ser una diarrea, una deshidratación severa, o puede ser por pérdidas hemorrágicas. A su vez, las pérdidas hemorrágicas pueden ser traumáticas y no traumáticas, ¿no? En ningún contexto, por ejemplo, de lugares donde se atiende muy frecuentemente trauma, pues la causa traumática será la causa principal de shock hipovolémico. ¿Ok? ¿Cómo tenemos las presiones de llenado acá? En este caso, pues las presiones de llenado, al haber menos llegada de sangre, va a haber una reducción de las presiones de llenado. Tenemos una reducción de la presión venosa central. Entonces va a haber, si nosotros evaluamos las venas yugulares en este caso van a estar muy depletadas. El soporte del shock séptico y el shock hipovolémico se encuentra básicamente en la hemostasia. Si tenemos un proceso de sangrado, la prioridad siempre va a ser detener el sangrado. Los fluidos, en un contexto no traumático, son el tratamiento de elección del shock hipovolémico, ¿no? Empezamos siempre con 1 a 2 litros de solución salina fisiológica, ¿no? Si hay sangrado, las transfusiones son pues el eje fundamental del manejo, ¿no? Pero centrémonos, al igual que en el shock cardiogénico, a manejar la causa en este caso la manejamos a través de la hemostasia. En el shock séptico, el manejo se encuentra primariamente en un manejo de la causa infecciosa. Entonces, los antibióticos deben ser administrados de forma inmediata y deben ser de amplio espectro, ¿ok? En segundo lugar, el manejo del shock séptico, si hay una deficiencia de los vasopresores, primariamente, ¿no?, de la respuesta intrínseca vasopresora, lo que tenemos que utilizar es vasopresores de forma precoz. ¿Y en qué casos utilizo yo vasopresores de forma precoz? Por ejemplo, en pacientes que tienen presiones arteriales medias muy bajas, menores de 50, o índice de shock diastólico más de 2. Entonces tenemos que el índice de shock diastólico no solamente nos sirve para el diagnóstico, sino también nos sirve para el manejo de estos estados, ¿ok? En tercer lugar voy a poner al volumen
a la reposición volumétrica, reposición con volumen, que debemos hacerlo de acuerdo a guías internacionales, ¿no? A 30 mililitros por kilogramo. Como ustedes están viendo, estoy poniendo primero a los vasopresores y segundo al volumen, de forma intencional, de forma que ustedes se den cuenta que cuando ocurre un shock séptico hay una depresión, los mecanismos compensadores han fracasado. Entonces algunas situaciones muy graves pueden motivar a que uno utilice primero vasopresores y después fluidos. Si bien clásicamente la enseñanza ha ido hacia que nos centremos en los fluidos, la tendencia actual es a que se utilicen juntos. Vas iniciando tu reposición volumétrica junto con tus vasopresores. Posteriormente a ello, si tienes forma de controlar el foco, por ejemplo tienes un absceso hepático, un absceso renal, obviamente tienes que hacer un control de foco infeccioso. Son como principios generales de manejo del cuadro de shock séptico. El shock obstructivo es un shock específico. Dijimos inicialmente que solo representa el 4% de los estados de shock en la sala de emergencia. La obstrucción puede generarse a varios niveles, ¿no? La obstrucción intracardíaca es una de las más frecuentes por embolia pulmonar. ¿Qué pasa en embolia pulmonar? Estos son la arteria pulmonar. Ocurre acá una obstrucción, por ejemplo, puede ser un trombo en la arteria pulmonar, una dilatación secundaria del ventrículo derecho, y a consecuencia de eso, el ventrículo derecho hacer una ocupación de espacio por dependencia intraventricular, generar una falla del ventrículo izquierdo y una reducción del gasto cardíaco. Entonces, la mayoría de estados de shock, en última instancia, te llevan a una disfunción del gasto cardíaco. Al haber disfunción del gasto cardíaco, los mecanismos compensatorios son todos los que ya mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cómo tendremos la frecuencia cardíaca en este caso? Tendremos pues una frecuencia cardíaca elevada. ¿Cómo tendremos la resistencia vascular sistémica? Tendremos una resistencia vascular sistémica elevada. Y en este caso que tenemos una obstrucción de entrada al corazón, lo que tendremos es una elevación de las presiones de llenado, de la presión venosa central o del volumen telediastólico, ¿ok? Entonces igual si yo tengo una ventana cardíaca ecocardiográfica donde yo pueda evaluar por ejemplo los volúmenes telediastólicos por dilatación del ventrículo derecho, lo que yo voy a encontrar pues va a ser un ventrículo derecho dilatado con una disminución del volumen sistólico, ¿ok? Entonces eso es lo que ocurre. Clínicamente igual tendremos una piel fría, tendremos oliguria, elevación del lactato, disminución del exceso de base, alteración del estado mental, ¿ok? Y la causa o la clínica propia de la causa de la obstrucción, ¿ok? Bueno, de forma general, el manejo del shock obstructivo tiende a responder muy vagamente o muy poco a los vasopresores. Entonces el manejo primario es identificar rápidamente la causa de la obstrucción. Si la causa de la obstrucción es un derrame pericárdico, el manejo va a ser la pericardiocentesis. Si la causa de la obstrucción es un neumotórax a tensión que esté dificultando igualmente la entrada por aumento de la presión intratorácica del volumen sanguíneo adentro de la cavidad torácica, que al final de todo contiene el corazón derecho, pues el tratamiento será el drenaje de ese aire que se encuentra dentro de la cavidad torácica. Si hay una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares por un trombo, el manejo será el manejo trombolítico, ¿ok? Muy bien, entonces hemos visto algunos puntos esenciales de la fisiopatología. Vamos a desarrollar un poco del diagnóstico. Tenemos que el shock es un diagnóstico clínico, entonces esto es lo principal, ¿ok? El diagnóstico es clínico. ¿Y cómo voy a ver yo a mi paciente? A mi paciente lo voy a ver con una disminución, inicialmente una disminución del sensorio, que puede ir, por ejemplo, caracterizado por una confusión, somnolencia, coma, de forma a veces reversible con fluidoterapia o con vasopresores, o a veces de forma irreversible, porque a veces juegan también otros factores dentro de la fisiopatología de la caída del sensorio.
A consecuencia de la disfunción renal tenemos también que puede haber oliguria. A consecuencia de la hipoperfusión en la piel vamos a tener, si no es un shock séptico, una piel, o si no es un shock séptico inicial, sino otro tipo de shock, una piel fría. Se activan algunos mecanismos que hacen que la piel también se ponga sudorosa o haya diaforesis, fría, sudorosa. Si yo le tomo el llenado capilar, este paciente lo voy a tener con un llenado capilar prolongado, más de 2 segundos. ¿Ok? Si yo evalúo, por ejemplo, la perfusión perirotuliana, voy a tener que hay hipoperfusión perirotuliana. Bueno, son condiciones generales, ¿no? Vistos a través de las ventanas inicialmente descritas por el Dr. Weil, que son básicamente la neurológica, la renal y la dérmica, como las 3 ventanas iniciales alteradas en todo paciente con shock. Yo complemento esta evaluación clínica con unos gases arteriales inicialmente. Y muchas veces, si manejo la eco-POCUS, lo complemento con un POCUS. Y en los gases arteriales, ¿qué voy a ver? No voy a ver otra cosa que la deuda de oxígeno que vimos anteriormente. Entonces vamos a ver una elevación del lactato, una disminución de del exceso de bases. ¿Ok? Puedo ver también acidosis metabólica. ¿Ok? Listo. Entonces, básicamente yo hago esta unidad clínica dentro de un contexto clínico, ¿no? Ojo que tiene que haber contexto clínico. Por ejemplo, un paciente anciano con factores de riesgo, con fiebre y con toda esta clínica, naturalmente yo hablo, un paciente con una probabilidad de shock séptico. Si tengo un paciente con dolor torácico y con toda esta clínica, también hablo de un shock cardiogénico. Y me sirvo también de mis funciones vitales, ¿ok? Después de evaluar la clínica, me sirvo de mis funciones vitales. La frecuencia cardíaca en la mayoría de los estados de shock se encuentra elevado, pero va a haber una condición donde tenemos una frecuencia cardíaca disminuida, que es básicamente en el shock cardiogénico de causa eléctrica, donde una bradicardia severa puede llevar a un estado de shock, pero en la mayoría de casos, como mecanismo compensatorio, tenemos una elevación de la frecuencia cardíaca. La presión arterial generalmente hemos dicho que está disminuida. Sin embargo, hay indicadores más precoces, como por ejemplo el índice de shock sistólico más de 0.8 en la mayoría de los estados de shock, pero en el shock séptico el índice de shock diastólico más de 2. ¿Ok? Tenemos también la presión de pulso, que no es otra cosa que la disminución de la presión arterial sistólica menos diastólica. En los estados de shock séptico va a ser una presión de pulso más de 40 y en el resto de estados una presión de pulso menos de 20. También podemos ver a través de la pulsoximetría las curvas pletismográficas. Entonces nosotros tenemos varios elementos, tanto clínicos como en funciones vitales como gasométricos, para hacer que el diagnóstico de shock sea un diagnóstico rápido. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros demoramos más en diagnosticar el shock, demoramos más en dar el manejo inicial y también demoramos mucho más en dar el manejo definitivo. Entonces, por cada minuto que pase, la mortalidad del paciente sigue empeorando. Entonces lo que hacemos es una búsqueda enfocada, buscamos signos de hipoperfusión global, como ya mencionamos cuáles son, buscamos también la etiología subyacente, solicitando por ejemplo cultivos, estudios de imágenes, tomografías, ¿okay? Electrocardiogramas, radiografías, etcétera, ¿no? Y buscamos complicaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos por ejemplo algunos scores importantes como son el Apache. Tenemos también el score SOFA, ¿no? Donde buscamos ya complicaciones o daño de órgano diana, ¿ok? Entonces tenemos esas alteraciones, tanto en el examen físico como en las funciones vitales. El índice shock, que ya mencionamos cuáles son. Y esto es importante, quería mencionarles, acá les he traído algunas imágenes, ¿no? Donde evaluamos básicamente el moteado. El moteado lo evaluamos a nivel perirotuliano, decimos que es un grado 1. O intrarrotuliano, perirotuliano, grado 2, región distal de muslo
y proximal de pierna, grado 3, en el tercio inferior del muslo y tercio superior del muslo, grado 4 respectivamente y grado 5. A medida que el paciente tenga mayor grado de hipoperfusión, también tiene peor pronóstico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente en estado de shock, a ver, tenemos acá, tengo un paciente, a ver un segundo, acá tengo un paciente en estado de shock con este moteado, ¿no? Comparado con un paciente con este moteado, el paciente en estado 5 definitivamente tiene un peor pronóstico. Y me sirve también para ver respuesta a tratamiento, no solo para ver pronóstico. Después de haber iniciado mi reanimación, yo lo que espero es que haya una disminución de ese moteado. ¿Ok? Los estudios adicionales, el POCUS me ayuda bastante. En el shock obstructivo la causa se me va a hacer evidente desde la primera visión que haga yo al corazón, porque voy a ver el ventrículo derecho dilatado, o como en este caso de la segunda imagen, la presencia de líquido o de imagen hipoecogénica pericardíaca, o como en la tercera imagen, una dilatación del ventrículo derecho, ¿no? O como en la cuarta imagen, donde podemos ver nosotros, por ejemplo, una vena cava inferior también dilatada, lo cual me habla de presiones de llenado elevadas al corazón. A través de la fracción de eyección, mediante el método visual o haciendo un cálculo mediante el método biplano de Simpson, nosotros podemos identificar que hay o no una disfunción cardíaca. ¿Y qué pasa si yo hago un POCUS en un paciente en el contexto de shock y lo encuentro normal? Bueno, pues colegas, si lo encuentro normal o incrementado, lo más probable es que ese paciente se encuentre ante un cuadro de shock séptico. ¿Por qué? Porque dijimos que en el shock séptico la falla primaria se encuentra básicamente en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si hay una vasodilatación con disminución de la resistencia vascular sistémica, lo normal es que el corazón tenga una buena contractibilidad o incluso una contractibilidad aumentada. Entonces, ese es un dato importante. Ante POCUS normal en todo paciente en shock, pensar en shock séptico. Tenemos algunos indicadores que me gustaría tratar, como por ejemplo son el lactato, teniendo como un valor de corte 2 milequivalentes por litro, que te aumenta ya de por sí la mortalidad, y un punto de acción del lactato de 4 milequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir esto? Todo paciente con más de 4 milequivalentes por litro de lactato necesita una acción. Si estoy en un shock obstructivo, necesita desobstrucción. Si estoy en un shock séptico, necesita inmediatamente vasopresores. Si estoy en un shock cardiogénico, probablemente requiera trombólisis o tratamiento invasivo del cuadro coronario. ¿Ok? Entonces el punto de acción 4 y el punto, digamos, de inflexión como valor normal 2. ¿Qué expresa? Expresa dos cosas: metabolismo anaerobio, pero también respuesta endógena. Respuesta endógena. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un paciente muy joven con un lactato muy alto pero con una presión arterial normal, probablemente eso no sea una respuesta secundaria al metabolismo anaerobio del paciente, sino más bien a su respuesta endógena que está llegando al límite, y por lo tanto ese paciente también requiere manejo, fluidos, vasopresores, etc. Asociado a mayor mortalidad, lo que espero es una reducción del 20% a las 2 horas de iniciado mi manejo, para que yo diga que ese paciente está siguiendo un buen curso de manejo. A través de una vía venosa central, yo puedo determinar la saturación venosa central de oxígeno a través de una muestra de gases venosos, que no es otra cosa que un indicador global de hipoperfusión. Si nos recordamos acá un poquito, la saturación venosa central de oxígeno no es otra cosa que el DO2 menos la extracción de oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo una saturación baja, quiere decir que tengo una extracción alta, o tengo un DO2 bajo, ¿ok? Entonces, como parámetro en reanimación, es un complemento ideal. Sin embargo, es importante mencionar que en los diferentes estudios multicéntricos como PROCESS, ARISE, no ha logrado demostrar una superioridad con respecto al manejo solamente con lactato. Por lo tanto, a veces en entornos de recursos bajos, nosotros podemos utilizar el llenado de la piel y el lactato como
parámetros iniciales, ¿no? Más una gasometría como parámetros iniciales también para buscar objetivos de reanimación. Entonces acá tenemos la fórmula un poco en amplio de la saturación venosa de oxígeno, ¿no? Le voy a poner la C acá, que no es otra cosa que la diferencia entre la saturación de oxígeno menos toda esta fórmula que vendría a ser la extracción de oxígeno, ¿no? Representada como el VO2 sobre el gasto cardíaco por la hemoglobina por 13.4, que es el factor de conversión. Entonces, de tal forma que nosotros tenemos, pues si tengo acá un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Esta variable de la fórmula aumenta, esta variable del aumento, y por lo tanto la saturación venosa de oxígeno disminuye, ¿ok? ¿Está claro ahí, no? Gasto cardíaco disminuido, este factor de la fórmula aumenta y la saturación venosa disminuye. Por eso es que en la mayoría de estados de shock lo que yo voy a encontrar es una saturación venosa de oxígeno disminuida a consecuencia de una deficiencia del gasto cardíaco. El delta de CO2 es otro valor, otra variable de éstasis venosa, ¿no? Al haber éstasis venosa me está indicando pues que no hay una buena función de bomba. Una disminución del contenido arteriovenoso, por ejemplo, yo tomo unos gases arteriales y tomo una saturación venosa central, tomo unos gases venosos y unos gases arteriales a la vez, hago una resta del valor que me sale en la arteria menos el valor que me sale en la vena, y me sale más de 6, también es directamente proporcional al gasto cardíaco, pero la ventaja que tiene la diferencia arteriovenosa de CO2 es que no depende mucho de otras variables, es más directo. A diferencia, voy a ir a la diapositiva anterior un momento, a diferencia de la saturación venosa de oxígeno, donde depende también de otras variables. Por ejemplo, un paciente que tiene hemoglobina menos de 10, me puede salir con una saturación venosa disminuida, pero eso es a consecuencia también de la anemia, de las otras variables que tiene también esta fórmula, ¿ok? En cambio, un indicador más directo es la diferencia arteriovenosa de CO2. El llenado capilar, actualmente gracias al estudio Andrómeda, está simplificado y estandarizado para determinar la perfusión. Bueno, cuando hablamos de llenado capilar, necesariamente tenemos que hablar de este estudio. Este estudio es el estudio Andrómeda Shock. Y es un estudio muy interesante. Les he traído los dos brazos de estudio. El grupo A, un paciente con sepsis en vasopresores. Y el grupo B, también pacientes con sepsis en vasopresores. Al segundo grupo, que es el grupo de control, se le midió el lactato cada 2 horas, esperando obviamente lo que ustedes ya conocen, una reducción del 20%. Y al primer grupo se le hizo una reducción del llenado capilar cada 30 minutos. O sea, una medición del llenado capilar cada 30 minutos. Teniendo en cuenta que el llenado capilar se determina a través de una compresión sostenida sobre el pulpejo del dedo, mejor si tenemos un portaobjeto, buscamos un blanqueamiento del pulpejo del dedo, y después de 10 segundos se hace una medición cronometrada de ese llenado capilar. Entonces se hizo esta medición cada media hora y en otro grupo se hizo la medición cada 2 horas y se compararon ambos grupos. Se encontró que en cuestión de mortalidad hubo una disminución que no llegó a ser representativa, pero miren la mortalidad en el grupo con vasopresores de 34.9 y la mortalidad en el grupo de lactato 43.4. Si bien es cierto, no hubo una diferencia significativa, sí hay una clara tendencia hacia una disminución de la mortalidad cuando utilizamos el llenado capilar como herramienta de monitoreo, ¿no? Entonces, en el primer grupo se utilizaron menos fluidos, es una de las ventajas esenciales, menos uso de adrenalina como vasopresor de rescate y menor lactato a las 48 y 72 horas. Viendo ya la última parte, vamos a ver que dentro del manejo, la gestión primaria del shock, tenemos que muchas veces requerimos la protección de vía aérea, teniendo en cuenta que siempre primero, antes de proceder a la intubación, tenemos que tener a un paciente adecuadamente reanimado. ¿Okay? Es decir, si tengo como parámetros de reanimación la presión arterial, el índice de shock, el lactato, tenemos que tener un paciente lo mejor acondicionado posible dentro de estos estados. ¿Okay? En algunas indicaciones
Para la intubación, el shock refractario, es decir, que no haya respuesta a vasopresores o que requiera dosis muy altas. ¿Para qué? Buscando básicamente reducir el VO2. Y otras indicaciones que ya son un poco más evidentes, como por ejemplo dificultad respiratoria o acidosis metabólica o coma, trastorno de conciencia. Utilizando como método de elección la secuencia rápida de intubación, ¿no? Y como fármaco inductor, idealmente un fármaco que no te disminuya la resistencia venosa, como es el retorno venoso, como viene a ser la ketamina. La oxigenación es importante, el uso precoz de la oxigenoterapia, idealmente de alto flujo, específicamente en el shock séptico, y tenemos que las indicaciones son, por ejemplo, un gran esfuerzo respiratorio, donde es especialmente útil el uso de la cánula de alto flujo, un PAFI menos de 200, ¿no? un esfuerzo respiratorio alto o una hipoxemia severa definitivamente, ¿no? La circulación se maneja, si hay signos de hipovolemia manifiesta, 1 a 2 litros de fluidos, 30 cc por kilo en el caso de shock séptico, sigue siendo la indicación como soporte inicial de volumen, ¿no? Y hay algunas situaciones donde indicamos la restricción de fluidos, como por ejemplo es el shock hemorrágico. Dentro del shock hemorrágico manejamos la hipotensión permisiva hasta que tengamos un control de hemorragias, ¿okay? Derivados sanguíneos precoces, ¿no? Y en el shock cardiogénico, pues definitivamente también los fluidos deben ser hechos con suma cautela por el riesgo de generar congestión venosa, sobre todo a nivel pulmonar. Dentro de la medicina, colegas, existe el concepto de reanimar y luego intubar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un paciente en shock y utilizo fármacos que disminuyan el retorno venoso, como por ejemplo puede ser el midazolam o el propofol, puedo desencadenar una crisis tan severa que puede llevar al paciente a un arresto cardíaco, ¿ok? Entonces lo primero que tengo que hacer yo es fluidos, ¿ok? Vasopresores, ¿no? Tener una buena presión arterial para posteriormente proceder a intubar con seguridad a ese paciente. En situaciones donde la premura es mucha, podemos utilizar las dosis en patch, ¿no? Las dosis en patch de vasopresores. Entonces, ¿cómo se prepara o cómo hago la preparación yo? Generalmente hago la dilución de 1 miligramo en 10 cc y de esa dilución saco 1 cc y diluyo en 10 cc más. Entonces acá tengo 1000 microgramos en 10 cc. En 1 cc voy a tener acá 100 microgramos y en 10 cc lo que voy a tener es 10 microgramos. Entonces lo que yo uso va a ser más o menos 2.5 a 5 cc, es decir 25 a 50 microgramos. ¿Cuándo lo utilizo? Peri-intubación, es decir, antes de la intubación, durante la intubación o después de la intubación. ¿Ok? ¿Para qué? Para permitir que ese paciente pase esa crisis temporal o ese estrés temporal de la intubación o de la inducción específicamente, y posteriormente yo mantenga ya una presión estable con el uso de vasopresores. Ok, los fluidos son un tema de bastante debate, son un tema que no es sencillo tratar, ¿ya? Lo que sí quiero que quede claro es que el motivo para usar fluidos es básicamente a que esos fluidos generen estrés dentro de las venas, aumenten el estrés, que en realidad tenemos nosotros una medida para determinar ese estrés, que es la presión media sistémico de llenado, ¿ya? O sea, ese líquido tiene que generar estrés, y ese estrés tiene que generar aumento del gasto cardíaco. Toda condición que no genere aumento del gasto cardíaco o estrés venoso es una condición en la cual los líquidos debemos utilizarlo con sumo cuidado, ¿ok? Teniendo en cuenta que un paciente respondedor es aquel paciente que aumenta su gasto cardíaco con los fluidos por lo menos un 10 al 12%, ¿no? Entonces, los pacientes críticos, aproximadamente 50% son respondedores, 50% no respondedores. Entonces, después de mi administración inicial de 1 a 2 litros de cloruro de sodio en pacientes, por ejemplo, hipovolémicos o sépticos, lo que yo tengo que hacer es evaluar si tengo un paciente respondedor o no respondedor para continuar con mi manejo
fluido. ¿Ok? Entonces, para evitar sobrecargar al paciente, se recomienda para hacer este reto de fluidos 4 mililitros por kilo de peso pasados en 5 a 10 minutos, buscando como objetivo un aumento de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del lactato en 20%, aumento del gasto cardíaco, ¿no? Si se cumplen todas estas condiciones y sobre ello el paciente no eleva las presiones de llenado, es decir, las presiones venosa central o las presiones de llenado determinadas mediante ecocardiografía, inmediatamente yo uso el mejor fluido, que puede ser un cristaloide o una solución balanceada. ¿Ok? La terapia vasopresora. Cuando utilizo la terapia vasopresora para restaurar la presión lo antes posible, la vía periférica se puede utilizar hasta por 6 horas, idealmente en fosa antecubital y hasta con un tiempo máximo de 12 horas. La droga de elección en todos los tipos de shock, incluyendo, ojo, el shock hipovolémico traumático, es la noradrenalina. ¿Ok? Salvo en el shock anafiláctico, donde iniciamos por su estimulación beta a nivel bronquial o por su estimulación, digamos, beta a nivel bronquial, porque el paciente con un cuadro de shock anafiláctico muchas veces tiene asociado también una broncoconstricción, entonces no hay una buena llegada de beta agonistas. Entonces lo que hago es le doy un beta agonista directo por vía intravenosa, entonces por eso yo utilizo la adrenalina como droga de elección en este tipo de pacientes. Este es un cuadro general de el mecanismo de acción de los diferentes vasopresores. Tenemos que la noradrenalina tiene efecto alfa, por ejemplo, sobre la vasculatura arterial y venosa. Dijimos que era vasoconstrictor. Tiene un efecto beta 1 sobre el corazón y su efecto básicamente es aumentar la resistencia vascular sistémica. Si tienes una resistencia disminuida como en shock séptico, la elección es utilizar rápidamente la norepinefrina. Tenemos la epinefrina, que reservamos en específicos casos de condiciones en el cual haya, por ejemplo, o un shock anafiláctico de inicio, que es un tipo de shock distributivo, o una disfunción cardíaca asociada. ¿Por qué? Porque tiene más efecto beta 1 y el beta 1 es cronotrópico e inotrópico. La dopamina ha quedado un poquito menos utilizada debido a que genera mayor cantidad de arritmias, como ustedes ya lo saben, por lo tanto no es un vasopresor de primera elección. La vasopresina, por un mecanismo diferente sobre sus receptores, que son unos receptores no adrenérgicos, se considera una droga ahorradora de norepinefrina. Entonces, cuando yo tengo un paciente que quiero elevarle la presión, pero quiero evitar los efectos secundarios de los vasopresores, como por ejemplo la taquicardia, ¿no?, o la vasoconstricción excesiva, yo idealmente utilizo una vasopresina, ¿ok?, como coadyuvante. Bueno, básicamente esos fueron los objetivos de la gestión primaria: tener una saturación mayor de 92, llenado capilar menor de 3 segundos, diuresis más de 0.5 mililitros kilo por hora o 30 cc por hora, reducción del lactato mayor al 20% a las 2 horas y recuperación del estado de conciencia, teniendo en cuenta que en algunos estados va a ser tardía. El monitoreo debe ser clínico, hemodinámico y metabólico, haciendo pues naturalmente tus gases arteriales para ver el lactato y el exceso de base. Y en la gestión secundaria debemos priorizar el ingreso cuanto antes posible a estos pacientes a un unidad de cuidados intensivos, dado que se ha demostrado que a más demore ese paciente en entrar a una UCI, mayor mortalidad. ¿Ok? Considere la ventilación mecánica en pacientes que son refractarios y en los cuales no se ha realizado todavía el procedimiento. Valore la respuesta a líquidos. Ya en la gestión secundaria debemos pensar rápidamente en un monitoreo invasivo de la presión arterial, en una optimización y el manejo de la causa del shock. Gracias a todos por su atención. Ese fue el desarrollo de este tema bastante amplio, pero a la vez muy interesante, y ya iremos complementando el tema con algunos talleres donde ustedes podrán interrelacionarse con el docente para fijar algunos conceptos, sobre todo en uso de vasopresores, indicaciones de vasopresores, tiempos, gestión primaria y gestión secundaria del shock séptico. Gracias con todos.
Buenas tardes con todos. Soy el doctor Ramón Pinedo González, especialista en medicina de emergencias y urgencias, y ahora vamos a ver el siguiente tema, continuando las capacitaciones, que es el tema de síncope. Bueno, el síncope es una patología bastante frecuente en las unidades de emergencias, representa aproximadamente 4% de las consultas. Afortunadamente, de este 4%, la mayoría de los pacientes tienen causas, por decirlo así, benignas. Sin embargo, hay un porcentaje que representa aproximadamente un 10%, que son causas potencialmente peligrosas, desde problemas cardíacos o incluso problemas del sistema nervioso central. La idea del presente capítulo es desarrollar y reconocer este tipo de pacientes de mayor riesgo o de riesgo intermedio, aquellos que requieren una observación un poquito más minuciosa, y por el contrario, dar de alta rápidamente, bajo una evaluación rápida y un electrocardiograma, a los pacientes de bajo riesgo. Acompáñenme a desarrollar el presente tema. La primera parte son las generalidades y definición. Dentro de generalidades vamos a ver que representa 1% de las consultas en emergencia. La causa más frecuente de síncope es el síncope vasovagal. En realidad representa más del 70%, pero en la presente diapositiva, como podemos observar, representa 21% de las consultas. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de pacientes, o hay un grupo grande de pacientes, que simplemente tienen a veces desmayos, como comúnmente se le llama, transitorios, y a veces no hacen una consulta inmediata al centro de emergencia porque después del episodio se sienten bastante bien. Entonces, a veces entran por otras vías, como puede ser, por ejemplo, una consulta externa, o a veces no se hace la consulta porque pues un síncope situacional vasovagal, bajo una situación de estrés, por ejemplo, se sobreentiende que ha sido la causa. Entonces también dentro del imaginario común poblacional pues se sabe que estas causas relacionadas a factores estresores muy intensos no pues requieren una evaluación inmediata, ¿no? Entonces no se consultan la mayoría, pero sí es el síncope más frecuente, incluyendo los que consultan, ¿no? Representa aproximadamente el 21%. Después tenemos a otro síncope, que es el ortostático, bastante frecuente, ¿no? También llamado síncope posicional. Entonces, al cambio brusco de posición, por ejemplo, yo presento del supino, ¿no? A una incorporación brusca del paciente, rápidamente pues hay un secuestro de sangre, venoso sobre todo, y eso genera pues una disminución de la precarga, y en pacientes que no tienen una buena compensación, que vamos a detallar posteriormente en la fisiopatología, los pacientes que no compensan adecuadamente esta disminución de la precarga, o en aquellos que tienen una precarga muy reducida, como los pacientes deshidratados o los pacientes que tienen polifarmacia, por ejemplo, no compensan bien y pues se desmayan a estos cambios de posición. Son muy puntuales estos casos en los que hay un síncope relacionado a cambio de posición, y es importante siempre, cuando uno tiene un síncope ortostático definido dentro de la anamnesis, buscar causas secundarias, como por ejemplo un sangrado, una deshidratación moderada o severa, ¿no? O una sobredosis de medicamentos. Entonces, no siempre asumir que es benigno, no por el hecho de ser ortostático, episódico, intermitente, va a ser un tema benigno, ¿no? A veces tiene detrás de sí una causa peligrosa, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia digestiva, ¿ok? Tenemos en tercer lugar al síncope medicamentoso, donde influyen una serie de factores, tanto reducción de la precarga, aumento de la poscarga, ¿no? Depresión de volumen, ¿no? Entonces, a veces pues está considerado también entre un tipo de síncope que es el medicamentoso, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, los pacientes que utilizan gotas para el glaucoma, ¿no? Que se utilizan betabloqueantes. Entonces estos betabloqueantes llegan a nivel sistémico, a veces el paciente omite esta información y al final terminamos pues que el paciente presenta un bloqueo de primer grado, segundo grado, que ante determinadas situaciones concomitantes puede desencadenarse un síncope. Igual que en el caso anterior, no asumir que todo paciente que usa medicamentos tiene como causa de su desmayo
solo a los medicamentos, sino buscar también otras causas asociadas, ¿ok? Hemorragias digestivas, infecciones, pedir un panel completo de exámenes, sobre todo a pacientes muy ancianos o de riesgo con un síncope ortostático o medicamentoso presumible, ¿no? Y tenemos un gran porcentaje de síncopes que son de causa desconocida, que simplemente después de una evaluación rápida en emergencia y un seguimiento corto por consultorio externo, no llegamos a identificar la causa. Entonces son aproximadamente 37% de los casos. Ahora, dentro de generalidades me interesa mucho que ustedes aprendan esto. Aproximadamente 10% de los síncopes traen detrás de sí una causa grave y potencialmente mortal, que vamos a desarrollar posteriormente. Y de estas causas graves, la mayoría son causas cardíacas, que se dividen en dos: las causas eléctricas y las causas estructurales, ¿ok? Entonces puede ser una taquicardia, bradicardia de diferentes tipos, o puede ser un problema estructural que puede ser de la misma célula cardíaca, como una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, o puede ser del flujo, es decir, una valvulopatía, por ejemplo, dentro de ellas la más frecuente, la valvulopatía aórtica. Bueno, como son tantas causas y el abordaje del síncope en realidad a veces pues es muy evidente el diagnóstico, lo que sí necesitamos ser es minuciosos en la historia clínica y el examen físico del paciente. Bueno, ahí me adelanté un poco en las generalidades. Quiero que definamos bien lo que es el síncope. ¿Qué es el síncope? Es una pérdida repentina y brusca de la conciencia, pero con recuperación inmediata. Por lo tanto, es una pérdida transitoria de la conciencia que lleva consigo una pérdida del tono postural y que se resuelve inmediatamente y espontáneamente sin ningún tipo de intervención. Entonces, tres componentes dentro de la definición: el hecho de que sea transitoria, el hecho de que haya pérdida del tono postural y que resuelva espontáneamente. ¿Por qué? Porque si no resuelve espontáneamente, estaríamos hablando de un trastorno de conciencia persistente, o sea, un coma. Si es que no hay pérdida del tono postural, pero si hay pérdida de la conciencia, estaríamos hablando de un estado convulsivo. Y si obviamente no hay pérdida de la conciencia, no hablamos de síncope, ¿ok? Hay un equivalente, que es ese paciente, el cual refiere una pérdida inminente de la conciencia, a veces con relajación de la musculatura, ¿no? Pero que no llega a experimentar el síncope como tal. Siempre en estos casos, sobre todo en pacientes ancianos, es mejor pecar por exceso que por defecto. Es decir, ante todo paciente que nos señale estas características del síncope, que son el pródromo, ¿no? El pródromo, acá hablamos ya de lo que viene a ser el síncope. Vamos a dividirlo acá en tres partes. Ok, a ver si me siguen por acá. Entonces vamos a ver. Acá tenemos la primera parte, el pródromo. Característicamente el pródromo viene aproximadamente 1 minuto a 2 minutos antes del síncope. El episodio como tal, que es el síncope, que usualmente puede durar unos segundos, más o menos segundos, vamos a poner acá, no se extiende hasta llegar a minutos, y el periodo de recuperación, que es completo, ¿no? Completo y espontáneo. El paciente se recupera con todas sus funciones cognitivas normales, ¿no? Y muy oligosintomático, porque aquel paciente que se despierta y que refiere, por ejemplo, o lo encuentran confuso, pues estaría yo sospechando que ese paciente se trate de una convulsión, ¿ok? Entonces tenemos tres partes: pródromo, el síncope en sí y la fase de recuperación, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo de mi abordaje? Ver las situaciones de alto riesgo, identificar al paciente con necesidad de un monitoreo un poco más estricto, el que requiere hospitalización, y elegir a los pacientes que pueden ir a casa rápidamente, ¿ok? Bueno, pasemos a la segunda parte, que es la fisiopatología. Ahora vamos a ver algunos puntos básicos de fisiología para entender la fisiopatología del síncope, ¿ok? Vamos a explicar los gráficos que tenemos a continuación.
Por acá tenemos los dos determinantes de la presión arterial. Tenemos al gasto cardíaco y a la resistencia vascular sistémica. La falla en el mantenimiento de cualquiera de estos dos factores va a ocasionar una disminución de la presión arterial. Y esa disminución de la presión arterial genera una hipoperfusión cerebral. Entonces, de forma esquemática, cualquier condición que genere o una reducción del gasto cardíaco o una caída no compensada de la resistencia vascular sistémica va a ocasionar una hipoperfusión cerebral. ¿Ok? Pero antes de que ocurra esto, ocurren una serie de mecanismos compensadores. Entonces, vamos a aprender cuáles son estos mecanismos para ver dónde ocurre la falla del síncope más frecuente, que vendría a ser el vasovagal. En el siguiente gráfico, nosotros tenemos, en primer lugar, en la parte superior derecha, tenemos la vía aferente, que inicia a nivel de los vasoreceptores o los varoreceptores carotídeos y aórticos, ¿ok? Entonces tenemos una vía aferente y tenemos una vía central que está a nivel de la región dorsal del bulbo raquídeo, como se puede observar acá, que es el núcleo del tracto solitario, ¿ok? Y a su vez tenemos una vía eferente constituida principalmente por el sistema nervioso también simpático y el sistema nervioso parasimpático. Como nosotros sabemos, el sistema nervioso simpático parte principalmente de los núcleos de los ganglios dorsales paravertebrales, ¿ok? Entonces nosotros tenemos esa vía eferente y esa vía aferente. ¿Ok? Entonces, cuando hay una caída, como podemos observar en los gráficos de acá abajo, una caída de la presión arterial, lo que normalmente debería ocurrir o debe ocurrir es una disminución del tono parasimpático y una activación del tono simpático, ¿no? Como consecuencia de ello, lo que ocurre es una vasoconstricción con un aumento de la frecuencia cardíaca. Por el contrario, cuando aumenta la presión arterial, lo que ocurre es lo inverso, es decir, una activación del parasimpático y una inhibición del tono simpático. La falla en este complejo mecanismo puede ocasionar que el paciente tenga un síncope vasoreflejo, es decir, una hipoactividad del tono simpático, ¿no? que hace que el paciente compense mal, o una hiperactividad del tono parasimpático. ¿Ok? Entonces continuamos. De forma amplia, ¿no? Nosotros vamos a ver acá el lado venoso, ¿ok? Y por acá vamos a tener nosotros el lado arterial. Entonces, venoso y el lado arterial. Entonces, en el lado venoso, básicamente nosotros vemos el retorno venoso. Entonces, cualquier disminución del retorno venoso también lo que genera es un mecanismo compensatorio que es una activación simpática y una inhibición parasimpática. ¿Ok? Eso es lo que ocurre cuando hay una reducción del tono venoso. Al igual, cuando hay una reducción del tono arterial, lo que ocurre es lo mismo, una compensación simpática y una depresión parasimpática. En algunos momentos, lo que ocurre es que el parasimpático puede predominar. Entonces, cuando el parasimpático predomina, esa es la principal hipótesis por la cual puede ocurrir un síndrome reflejo. ¿Ok? Vamos a ver a continuación, en el siguiente gráfico, cómo una reducción inicial normal del retorno venoso en cualquier paciente, que puede ser, por ejemplo, posicional, genera en segunda instancia una reducción de las presiones de llenado ventricular. Hasta ahí todo va bien. Una activación, ¿no?, por vía aferente del núcleo del tracto solitario y por lo tanto una activación simpática, ¿no?, que aumenta el tono vascular. Secundario a ello, aumenta el llenado ventricular de forma vigorosa, y secundario a ello sucede lo contrario, que es una activación parasimpática. El problema ocurre acá. Ustedes fíjense acá, se postula que el problema ocurre justo acá, es decir, hay una hiperactividad de los mecanorreceptores tipo C a nivel del
la fibra cardíaca que se llena de forma incompleta, y esa hiperactividad genera un hipertono parasimpático. Por lo tanto, como el parasimpático discurre a través del nervio vago, decimos que se trata de un reflejo vasovagal y por lo tanto de un síncope vasovagal. Bueno, hasta ahí la fisiopatología del tipo de síncope principal, que es el síncope reflejo y el síncope en muchas ocasiones también por reducción del retorno venoso. Vamos a continuar en el resto de diapositivas desarrollando el tema de síncope. Este gráfico resume un poco los conceptos fisiológicos que hemos estado desarrollando, ¿ya? Entonces, como mencionamos anteriormente, pues el síncope reflejo representa la principal causa de consulta. Dentro del síncope reflejo tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cardioinhibitorio primario, ¿no? Que es, digamos, la respuesta típica, ¿no? En todo paciente. Tenemos también el síncope reflejo de una vasodepresión, ¿no? Y el mixto, que lleva tanto una hiporrespuesta, porque el síncope vasodepresor sería una hiporrespuesta simpática, ¿ok? Y el cardioinhibitorio sería una hiperrespuesta parasimpática, ¿ok? Parasimpática. Y el mixto, que conlleva las dos cosas, a veces una hiporrespuesta simpática como una hiperrespuesta parasimpática, ¿no? Todo esto lleva a un reflejo ya explicado, inadecuado, y pues el paciente desarrolla un episodio de síncope. Tenemos los otros tipos que son más infrecuentes pero a la vez más importantes, el síncope cardíaco. El síncope cardíaco puede ser secundario a una arritmia, tanto una bradi como una taquicardia, una cardiopatía de tipo estructural de base. Recordemos que las miocardiopatías hipertróficas, más o menos un 50 o 60% de los pacientes experimentan durante el episodio de su enfermedad el síncope como una manifestación temprana. Y otras causas cardíacas un poco más infrecuentes como canaliculopatías o incluso toxicidad cardíaca por fármacos. Entonces, todos ellos pues van dentro de un síncope cardíaco. Importante mencionar acá también dentro del síncope cardíaco que a veces la causa puede ser, por ejemplo, una embolia pulmonar que esté generando estrés en el ventrículo derecho, y en ese caso pues también se considera causa cardíaca, pero a consecuencia pues de una sobrecarga de la presión a nivel de las arterias pulmonares. En última instancia, el síncope cardíaco genera una disminución del gasto cardíaco y una hipoperfusión cerebral. Ok, también tenemos otro tipo de síncope, que es el síncope que clásicamente se presenta con hipotensión ortostática, que como dijimos anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es ver si ese paciente tiene un retorno venoso adecuado. Muchas veces tiene un retorno venoso inadecuado a consecuencia de una depresión de volumen por una deshidratación, ¿no? En este caso deshidratación, o incluso secundario a una hemorragia digestiva alta, ¿ok? A veces hay acumulación venosa, a veces hay daño estructural ya del sistema nervioso autónomo, como por ejemplo en determinadas enfermedades como la enfermedad de Parkinson o enfermedades desmielinizantes. Y ocasionalmente pues tenemos también una disfunción del sistema nervioso autónomo secundario a fármacos, ¿no? Entonces tenemos pues la hipotensión ortostática que puede tener diferentes causas, ¿ok? Dentro de ellas una de las más frecuentes es la farmacológica. Entonces, en estos tres grandes grupos tenemos pues a los síncopes más frecuentes. También tenemos pues a veces una causa neurogénica o anteriormente llamada síncope neurogénico, ¿no? Ahorita actualmente el término síncope neurogénico no es un término, digamos, universalmente utilizado, pero ¿a qué se refería o a qué se refiere, ¿no? Se refiere a una pérdida transitoria de la conciencia asociado a un problema del sistema nervioso central. Entonces acá tenemos el clásico ejemplo de una hemorragia subaranoidea, por ejemplo. El paciente con hemorragia subaranoidea presenta bruscamente un aumento transitorio de la presión intracraneana que puede generar una hipoperfusión cerebral y esa hipoperfusión generar un síncope.
y por mecanismos adaptativos inmediatos a veces el paciente llega a despertar. Lo que pasa es que clásicamente el paciente despierta, pero despierta con cierto grado de trastorno de conciencia, difícilmente despierta, digamos, 100% orientado como en la mayoría de casos de síncope. Entonces, en realidad, pues su identificación no debería ser muy complicada, ¿no? Entonces, un paciente que clásicamente inicia con un dolor de cabeza brusco, luego de eso ocurre el síncope y después de eso despierta con trastorno de conciencia y dolor de cabeza. Entonces, en ese caso hablaríamos de un síncope neurogénico. Hay un grupo un poco más raro de pacientes, pero que se puede presentar, que serían, por ejemplo, los TIAs o los eventos transitorios vasculares a nivel, por ejemplo, de fosa posterior, basilar, ¿no? Clásicamente, pues estos pacientes presentan un trastorno de conciencia, pero si uno los examina durante el evento, pues va a encontrar alteración pupilar o a nivel de los pares craneales. Digamos, hay algunas pistas que nos pueden orientar a que se trate de un TIA basilar y después de eso el paciente puede despertar normal, tranquilo. Obviamente es un paciente con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, este síncope neurogénico, en realidad las causas suelen ser obvias, ¿no? Por ejemplo, en el TIA puede empezar con algún tipo de focalidad neurológica, lo cual no es clásico en el síncope. Sin embargo, pues es importante que ustedes también tengan en cuenta al síncope neurogénico como causa de pérdida transitoria de conciencia. Bueno, entonces tenemos acá las tres grandes causas: vasovagal, situacional, hipersensibilidad del seno carotidio. Dentro del situacional, por ejemplo, puede ser la micción, el afeitado con hiperestimulación de los senos carotidios, ¿no? La micción, el afeitado, la defecación, la misma tos, ¿no? Que ocasionan pues reflejos parasimpáticos cardioinhibitorios. Hipersensibilidad del seno carotidio, igualmente, ¿no? Con una rotación brusca del cuello, el paciente puede desmayarse y hay que diferenciarlo como otra causa de síncope cuando hay, digamos, ese desmayo con los cambios bruscos de posición del cuello, las extremidades superiores, que sería el síndrome de robo subclavio, ¿no? Robo subclavio. Bueno, ahí tenemos el vasovagal clásico, desencadenado por situaciones de estrés. El cardíaco, que puede ser arrítmico, estructural, valvulopatías, por eso es bueno siempre, indispensable diría yo, examinar al paciente, ¿no? Y buscarle soplos. Cardiomiopatía hipertrófica, igualmente, hacerle un electrocardiograma y buscar criterios diagnósticos de crecimiento de cavidades cardíacas, patología aórtica, taponamiento cardíaco y embolia pulmonar, ¿no? Teniendo en cuenta que la embolia pulmonar, por ejemplo, aproximadamente 20% de los casos se presentan con un síncope. ¿Ok? El ortostático, dijimos que puede ser en un paciente muy anciano y con alguna comorbilidad neurológica, una disfunción autonómica primaria, lo cual es un poco raro, generalmente y clásicamente secundario a fármacos, sobre todo los fármacos beta bloqueantes o incluso alfa bloqueantes, ¿no? Los alfa bloqueantes. Depresión de volumen, siempre como causa secundaria. Hasta ahí la segunda parte, que vendría a ser fisiopatología. Pasemos a la tercera parte.